Hola, soy Marcos y hoy vamos a analizar al gurú de los guruses vegetarianos, al ungido, al eco, a Diego Conesa. ¿Quién es Diego Conesa? Bueno, yo no tengo mucha idea, así que fui a consultar a Wikipedia, pero en Wikipedia su artículo figura como dado de baja. ¿Por qué Wikipedia daría de baja un artículo que él mismo subió? Tampoco pude saber mucho de sus maratónicos videos en su modesto canal de YouTube llamado Ediciones Verdad Absoluta, ya que sus videos son eternos e insufribles. Además de que no hace falta ver mucho para darse cuenta de qué se trata. Con solo ver los primeros minutos es más que suficiente. Lo único que pude rescatar en limpio es que promueve algo llamado dieta amucosa de transición. Es algo sobre evitar comidas que generan mucosas, fermentación e incompatibilidades arbitrarias de carbohidratos y proteínas, glucosas y proteínas. La verdad que no sé de qué se trata. Clama haber ayudado a 40.000 personas. Pero qué ingratos son estos 40.000 que no se han suscrito a su canal ni lo defienden. Y aunque lo defendieran sería bastante inútil porque el buen señor Conesa tiene desactivada la sección de comentarios en casi todos sus videos excepto en uno. Sin embargo, cada vez que alguien lo ataca en otros videos, sus contraataques son virulentos contra esas personas. Así que supongo que este video puede llegar a ser atacado por él. A falta de información oficial sobre el señor Conesa, lo único que nos queda es revisar sus videos a ver qué podemos sacar. Aquí, si cogemos el libro, habla muchísimo de calorías, lo cual yo creo que es pasado ya en lo que a nutrición se refiere. Hablar de calorías es pasada, porque las calorías son quemar comida, y nosotros no quemamos comida, nosotros transformamos la comida o extraemos de ella los nutrientes que necesitamos, pero no la usamos como combustible. Nuestro combustible, como ya dije, es el aire y nadie puede vivir sin él. ¡Wow! Nuestro combustible es el aire. Eso es interesante. Mi cuerpo obviamente va a quemar calorías. Vamos a ver una cosa, Luciano, perdona que te corte. Tú has dicho, mi cuerpo va a quemar calorías. Quemar es un proceso calorífico, ¿correcto? Los procesos caloríficos generan gases. ¿Dónde tienes tú el tubo de escape? Vamos, Luchi, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces que no salís corriendo de esa entrevista con este orate? Bien, y estaba yo explicándole aquí a todos estos cansados, ¿quieren dejar ya el puto móvil y escuchar el rugido? Estaba yo explicando que hoy he cortado mi ayuno y estoy de puta madre y no he tenido ningún bajón de energía porque para eso soy el ungido. Este tipo es un idiota diplomado, además de que no veo un atisbo de un diploma de secundaria. Este señor basa toda su creencia sobre las calorías en una frase de uso común: quemar calorías. Es conceptualmente errónea, y si usted basa sus verdades en una premisa errónea, indefectiblemente sus conclusiones van a ser también erróneas. Las calorías son una medida de capacidad energética que tienen los alimentos que ingerimos. Usted hace una asociación muy común: caloría es calor. Pues no es así técnicamente. Es energía potencial, que puede ser transformada en energía cinética o en enlaces químicos con su propia energía potencial, o en última instancia en calor. Funciona básicamente así. La glucosa, proveniente de cadenas de carbohidratos más complejos, se adhiere a los glóbulos rojos y mediante un proceso mitocondrial llamado glucólisis es transformada en una cadena de alta energía llamada adenosina trifosfato. Esta sustancia es utilizada como un combustible junto con el oxígeno, y el resultado de esa combustión son sustancias menos volátiles, mayormente dióxido de carbono y agua. Así que, Luchi querido, cuando este chanta te preguntó ¿dónde está nuestro caño de escape?, le hubieras gentilmente señalado el centro de tu cara, que es por donde sale y exhalamos toneladas de gases provenientes de combustión interna. Cuando corres tus maratones y exhalas, ahí van los gases a los que este señor hace alusión. Como en todos mis videos anteriores, no me interesa atacar a guruses de guruses
solo por recomendar dietas absurdas. Este señor Conesa no es vegano y ataca a los veganos cada vez que puede. Esto es solamente una defensa de los veganos. No me importa en lo más mínimo si este señor quiere hacer la secta, quiere ungirse en un líder, o quiere terminar como el pastor Jones en Estados Unidos. Por mí que lo haga, no me interesa. Pero que dé recomendaciones dietarias sin ningún sustento científico, lamentablemente no lo puedo permitir. Como siempre les digo, si les gustó este video, den me gusta. Si son súbditos del pastor Conesa, den no me gusta. Seguramente van a haber algunos. Hagan un comentario. Si usted es Conesa, hagan un comentario. Y como siempre les digo, suscríbanse a mi canal. Será hasta el próximo video.